Bueno, en este momento pues está grabando. Bueno, quería comentarles que en este momento yo estoy con internet del celular. O sea, no tengo internet en la casa. Hay algún daño en el sector, no sé qué pasó, desde esta mañana. Y dicen que lo vuelven a colocar hasta mañana en la madrugada. O sea, después de las 12 de la noche, digamos, el día de hoy. De tal manera que yo estoy conectado con mis datos del celular. Espero que sean suficientes y nos permitan tener una clase completa, ¿no? Vamos a ver. Yo espero que sí, pues son suficientes gigas como para eso. Bueno, voy entonces a compartir pantalla con ustedes. Eh, para venir acá, a esta diapositiva que hace parte de un video de Pearson que nos habla de la unión neuromuscular. Vale. Entonces, no hemos hablado todavía de qué es el músculo y qué particularidades tiene, ¿no? Pero, bueno, en biofísica algo hablamos al respecto. Pero, bueno, en el transcurso de la clase de hoy, espero que esos detalles pues vayan quedando resueltos, ¿no? Entonces, primero abordaremos esto, lo que es la unión neuromuscular. Básicamente, la unión neuromuscular es una sinapsis común y corriente, solo que en vez de darse entre una neurona y otra neurona, se da entre una neurona y un tejido muscular, o sea, una fibra muscular estriada, ¿no? Esquelética, que es lo que llamamos placa neuromuscular. Esto se da en razón de que ambas células, tanto la célula neuronal como la fibra muscular, ambas tienen membranas excitables, así que de tal manera que establecen sinapsis sin problema por esa razón. Bien, voy a poner el video a funcionar y iré explicando las cosas que allí se van diciendo, ¿vale? Bueno, a ver, que todavía no está corriendo. Ya, ahora sí está corriendo. Bien, entonces, básicamente, pues la unión neuromuscular, como les decía, es una sinapsis. Recuerden que la célula muscular, toda célula muscular, toda fibra muscular esquelética, es decir, de músculo esquelético, músculo que se mueve voluntariamente, digámoslo, para diferenciarlo del cardíaco y diferenciarlo del muscular liso, el tejido muscular esquelético siempre tiene que estar inervado. Inervado significa que haya una placa neuromuscular, es decir, que haya una sinapsis neuromuscular. Si no recibe señales para contraerse, pues simplemente no se contrae. ¿Vale? Entonces, toda fibra muscular tiene, por definición, esta sinapsis. Bueno, a ver si... Bueno. Bien, ahí está entonces la fibra neuromuscular, la unión neuromuscular. Tenemos los componentes son el axón, que muchas veces se subdivide en varias terminales nerviosas. Cada terminal nerviosa pues tiene lo que se conoce como un ensanchamiento del axón terminal que contiene las vesículas que tienen neurotransmisores, ¿vale? Esas axones terminales son los que establecen esa sinapsis neuromuscular. Debajo de ella, ustedes ven como en rosado lo que sería la membrana muscular. Se llama sarcolema también. Y debajo, como si no existiera membrana, están las miofibrillas, ¿vale? Pues ahí ustedes pueden ver que son las fibras musculares. Permítanme un segundo, voy a interrumpir un poco. Ustedes ven como unos tubos, ¿cierto? Estos tubos no son otra cosa que las miofibrillas de cada fibra muscular allí envueltas. Ustedes ven que están envueltas como en una especie como de red gris. Esa red gris es lo que llamamos las cisternas terminales. Cisterna terminal hace referencia al retículo endoplásmico rugoso, ¿vale? O liso. Sí, es liso. Ese retículo endoplásmico almacena calcio. Recuerden que el calcio no puede estar libre dentro de la célula porque tendría unos efectos gravísimos. De tal manera que es almacenado en las cisternas terminales, ¿vale? Bueno, continuamos. Entonces, bueno, aquí está la sinapsis neuromuscular, o sea, la sinapsis de la que estamos hablando.
Entonces, como ustedes ven, hay un axón terminal, ¿cierto? Que como que se invagina un poco en el sarcolema, ¿vale? Tenemos que es membrana, ¿cierto? El axón está compuesto por membranas y dentro del axón del botón terminal tenemos unas vesículas, ¿cierto? Con neurotransmisores. El neurotransmisor que se utiliza en la placa neuromuscular es la acetilcolina, ¿vale? Y es el que va a ser liberado si llega un potencial de acción aquí al botón terminal. Lo que ustedes ven en verde aquí son canales voltaje dependientes de calcio. El calcio está afuera de la célula, afuera del axón terminal, y cuando llega un potencial de acción, abre estos canales y el calcio entra. Recuerden que hay más calcio afuera que adentro, de tal manera que hay un gradiente para que el calcio entre. Y el calcio lo que hace es estimular la unión, la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana del axón terminal, del botón sináptico, de tal manera que al fusionarse con ella va a liberar el neurotransmisor. A ver, ¿qué pasó acá? Bueno, ahí están las vesículas, como ustedes pueden verlas. Ahí están los canales de calcio, ¿cierto? Lo que va a suceder ahora, pues, seguramente es la llegada de un potencial de acción por ese axón. Recuerden que eso es un evento que se da en la membrana, ¿cierto? Ahí están las vesículas sinápticas que tienen la acetilcolina. Y lo que ustedes ven abajo es la hendidura sináptica o espacio sináptico. La otra membrana es la membrana de la célula muscular, que ustedes ven que tiene unos receptores, ¿no? Esos receptores son para el neurotransmisor, por supuesto. Y esos neurotransmisores, esos receptores están acoplados a canales también, ¿vale? Que son los receptores de acetilcolina, que también están acá adaptados, ahí están ya como si estuvieran llenos de acetilcolina, y se abren esos canales generalmente dejando entrar sodio, o sea, son canales de sodio. En este caso ya no diríamos que son canales de sodio voltaje dependientes, sino canales de sodio quimio dependientes, porque dependen de un químico que es la acetilcolina. Entonces, una vez que la acetilcolina es captada por su receptor, se abre el canal de sodio, el sodio entra, despolariza la membrana, ¿vale? Y al despolarizar, a los lados de la sinapsis, encontramos en la membrana del sarcolema, encontramos otros canales de sodio, pero esos canales de sodio sí son voltaje dependientes. Como ya se alteró el voltaje de esta membrana con la entrada del sodio en la hendidura sináptica, pues ahora ese cambio de voltaje va a estimular que se abran a su vez estas otras canales de sodio. Bueno. Ahí están los canales de sodio que se abren cuando pasa por allí esa despolarización, ese potencial de acción postsináptico que estimuló la acetilcolina. Bueno, esa es la unión neuromuscular, ¿vale? Es la primera parte importante de todo el tema de fisiología muscular. ¿Por qué es importante? Pues es importante porque resulta que si no, perdón que me echo para atrás, vamos allá, eso. Resulta que si no hay potenciales de acción para el músculo, pues el músculo no se va a mover, ¿vale? Es decir, toda fibra muscular estriada debe recibir una inervación y debe recibir unos potenciales de acción que podrán hacer posible que el músculo se contraiga. Si no, no se contrae, ¿vale? Ese es el primer punto, digamos, importante en la clase de hoy, ¿vale? Bueno, voy a pasar a otro de los videos para continuar el tema. Ya hablamos de la unión neuromuscular. Ahora veamos la
liberación del neurotransmisor. Voy a verlo acá, a ver si creo que sí está el video. Vamos a ver. Entonces ahí viene un potencial de acción, ustedes lo ven como una lucecita a lo largo de todo el axón, y ustedes ven que esa lucecita se distribuyó por toda la membrana de la célula muscular, porque también es excitable, ¿no? Bien, ahí está otra vez la unión neuromuscular, y tenemos los siguientes pasos en esta sinapsis, ¿no? Entonces, ya decíamos, paso 1 es la llegada del potencial de acción. ¿Vale? Exacto. Entonces, el potencial de acción arriba o llega al botón sináptico. Esto causa que los canales voltaje dependientes de calcio del botón sináptico se abran. Ese es el segundo punto. Bueno, ustedes ven que hay cargas negativas adentro y cargas positivas afuera. Es decir, está en reposo. Así es como está en reposo. Pero ustedes van a ver lo que ocurre cuando llega un potencial de acción. Se invierten las cargas, ¿no? Es decir, lo que ocurre es una despolarización. El objetivo de esa despolarización que llega a lo largo de todo el axón es abrir estos canales de calcio que están cerrados en ese momento. Bueno, exacto. Tenemos un potencial de membrana en reposo en ese momento. Llega el potencial de acción. Esto lo ven ahí cómo transcurre a lo largo del axón. Invierte las cargas porque es una despolarización, ¿cierto? Y va a llegar seguramente a los límites, digamos, del canal de calcio voltaje dependiente. Bueno, está lento un poco. Exacto. El paso 2, entonces, constituye la apertura de los canales del calcio voltaje dependientes y el calcio consigue entrar a la célula. ¿Vale? Es fundamental que el calcio entre, porque si no, entonces las vesículas no van a poder liberar el neurotransmisor. Ese es el segundo paso, digamos. Se abre el canal, entra el calcio, ¿cierto? Ahí está, se abrieron los canales, los iones de calcio consiguen entrar al botón sináptico. Ese estímulo del calcio es fundamental para que las vesículas que tienen neurotransmisor se fusionen con la membrana del botón sináptico y liberen la acetilcolina, que es el tercer paso. Ustedes ven cómo el calcio induce a las vesículas a fusionarse con la membrana y al fusionarse liberan el neurotransmisor, que es acetilcolina, en la hendidura sináptica. Bien, pues ese es el paso siguiente. Ya hemos visto dos pasos. Por supuesto que eso no acaba ahí. Lo que sigue es, por supuesto, la llegada ¿del qué? De ese neurotransmisor a su receptor. ¿Vale? Bueno, y entonces vamos a ver esa parte. Bien, entonces aquí tenemos los tres primeros pasos ya se han dado. Ahora veamos lo que ocurre con el paso 4, que es la llegada de ese neurotransmisor acetilcolina a su receptor en la membrana del sarcolema, es decir, la membrana muscular. Entonces allí, obviamente, la acetilcolina tiene que encontrar unos receptores específicos para ella en esa membrana. Ahí está. Entonces, los receptores de acetilcolina están acoplados a unos canales de sodio que están cerrados, que, por supuesto, a la llegada de la acetilcolina causa que los canales se abran y el sodio entra. ¿Ya? Entonces, el sodio difunde hacia la fibra muscular, causando una despolarización.
en esta membrana muscular o sarcolema. Bien, vamos en 4 pasos. Luego tenemos también iones de sodio, perdón, de potasio. Los iones de potasio también pueden salir, ¿no? En ese momento. Y esos, ustedes recuerdan que eso es lo que se necesita precisamente en un potencial de acción. Que salga primero el sodio y luego después, que entre primero el sodio, perdón, y luego que salga el potasio, ¿no? O sea, hay una despolarización seguida de una repolarización, como ustedes bien lo saben. Bueno, ahí están las cargas, es decir, la membrana del sarcolema es una membrana en reposo, ¿cierto? Tiene cargas negativas adentro comparadas con las de afuera, y a la apertura de los canales de sodio seguramente se va a despolarizar también. Bien, ustedes lo ven ahí. Entra el sodio. Esa entrada de cargas positivas del sodio va a despolarizar. Además sale potasio, como ustedes vieron también. ¿Vale? Entonces todavía no se ha representado el cambio eléctrico en la membrana, que es la despolarización. Pero seguramente ya va a pasar. Vale. Entonces tenemos otros pasos, ¿no? Por ejemplo, está el paso 6, que es la generación de un potencial de acción en la membrana del sarcoplasma. Lo que yo les decía, la apertura de canales de sodio hace que el sodio entre, despolariza y causa apertura de canales, en este caso ya voltaje dependientes a los lados de la hendidura sináptica, a los lados de la sinapsis neuromuscular. Estos sí son voltaje dependientes y entonces también van a abrirse y van a causar todavía mayor entrada de sodio. ¿Vale? Ahí ustedes ven, entró más sodio y eso está causando entonces que se genere un nuevo potencial de acción en la membrana, esta vez postsináptica, es decir, la membrana muscular. Y ustedes ven que entonces se distribuye por todo el sarcolema, ¿no? Ese potencial de acción. Va por toda la membrana muscular ese potencial de acción. Bien, y entonces los pasos de la unión neuromuscular. Bien, pero esos no son los únicos pasos que ocurren. Después hay unos eventos bastante interesantes que vamos a estudiar hoy. Y tienen que ver ya con la contracción muscular propiamente dicha, ¿no? A ver, quiero compartir pantalla con ustedes para un nuevo video más. A ver. Son videos cortos de la plataforma Pearson. Ustedes también pueden estudiarlos después directamente en su propia plataforma. Bueno, veamos qué nos trae esta. Entonces ahí está el potencial de acción y cómo se distribuye a lo largo de toda la membrana muscular. ¿Vale? Bien, entonces habíamos dicho pues que se requiere un cambio en el voltaje de esta membrana del sarcolema, que se origina por la entrada de sodio a la célula muscular, la salida de potasio, ¿cierto? Ahí ustedes ven que mientras la acetilcolina no esté unida a su receptor, los canales están cerrados, ¿vale? Es fundamental que después de generado el potencial de acción en la célula muscular, acetilcolina tiene que evacuarse de allí, porque si no va a mantener entrando sodio todo el tiempo, porque siempre va a estar en su receptor, que es un canal de sodio. Así que lo que ocurre es que existen enzimas allí en la hendidura sináptica, y lo ven como pequeñas Pac-Man, ¿cierto? Que no son otra cosa que una enzima llamada colinesterasa. La colinesterasa degrada inmediatamente la acetilcolina de tal manera que limpia de acetilcolina en la hendidura sináptica y con ello se acaba el estímulo sobre la membrana muscular. ¿Vale? Eso es fundamental. Otra acetilcolina, o sea, no toda la acetilcolina es
es degradada, ¿no? A una parte de la acetilcolina, una partecita de la acetilcolina podría ser reabsorbida por el axón. Fíjense, aquí suben, ¿no? Ahí lo muestran como si se perdieran. Pero realmente no es que se pierdan, sino que muy seguramente habrán unos receptores en el axón, en el botón sináptico, para la acetilcolina, y esa acetilcolina va a lograr ingresar de nuevo al botón sináptico, ¿ya? Solo que allí no hay vesículas disponibles para esta acetilcolina que es reabsorbida. Así que, por lo general, se degrada dentro del botón sináptico con colinesterasa también, y los productos son enviados de vuelta al soma de la neurona para construir nuevamente acetilcolina. Bien. Bueno, ¿qué sigue después de esto? Bueno, vamos a ver qué otras cosas pasan en esa unión neuromuscular. Permítanme un segundo. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro video corto. Comparto pantalla, otro video corto de Pearson que nos mostrará qué pasa después, ¿no? Entonces, esta es la unión neuromuscular, llega el impulso y el impulso es transferido a la membrana del sarcolema. Bien, ahí está, entonces ya los vimos los 6 pasos, ya ahí está en cámara rápida, digamos, los 6 pasos que hemos visto en la unión neuromuscular. La llegada del potencial de acción, la entrada del calcio, la liberación de la acetilcolina, la captación de la acetilcolina por los receptores en la membrana del sarcolema, la despolarización de esa membrana, y luego la despolarización que genera un potencial de acción en los canales, o sea, se logra la apertura de canales voltaje dependientes alrededor de la sinapsis. Vean, y esos canales propagan el potencial de acción a lo largo de todo el sarcolema. Es importante hacer una diferenciación. Hay 2 canales diferentes aquí. En la hendidura sináptica hay unos canales de sodio, esos azules, que son quimio dependientes. Dependen de un químico que es la acetilcolina. Pero en los alrededores, estos rojitos son canales de sodio voltaje dependientes. Son también de sodio, pero son voltaje dependientes. Y son los que sirven para generar el potencial de acción que se va a propagar por toda la membrana del sarcolema, la membrana muscular. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Ahí se está propagando, como vieron. Bueno, entonces ahí ustedes ven que también existe entonces una enzima que es la colinesterasa que atrapa y degrada la acetilcolina después de que cumplió su función, ¿vale? Esos residuos que deja esa enzima generalmente son absorbidos también por el botón terminal y utilizados para construir nuevamente acetilcolina por parte de la neurona, ¿vale? Bien, y ese es, digamos, todo el compendio de lo que es la unión neuromuscular. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué sigue en nuestros videos de Pearson. Bueno, quiero preguntarles, ¿esta parte está entendida? ¿La entienden perfectamente? ¿Tienen alguna duda acerca de lo que pasa en la unión neuromuscular? Es importante resolver todas las dudas porque después esto se complica un poco más o entramos en temas más complejos
y de pronto puede suceder que no se entienda completamente porque dejaron dudas. Entonces, por eso les digo que es necesario. Bueno, pasamos al siguiente temita. Voy a compartir pantalla, que tiene que ver ya con la contracción muscular. Bueno, entonces habíamos quedado aquí cuando en la sinapsis vemos que se empieza a propagar en la sarcolema, ¿no? En la membrana muscular, o sea, membrana de la fibra muscular, se empieza a propagar un potencial de acción, ¿vale? Ahí vamos. Resulta que ustedes ven aquí que el sarcolema es este como amarillo. Lo que pasa es que se veía amarillo, antes era rosado, ¿no? Lo pusieron amarillo porque en ese preciso instante está recibiendo un potencial de acción, ¿vale? Pero fíjense que aquí hay múltiples cilindros, ¿no? En la parte de abajo, en la parte dentro de la fibra muscular. Estos son los haces de miofibrillas. Yo les decía que parece una red que envuelven esos cilindros. Esa red es del retículo endoplasmático. Sí, cuéntame. ¿Será que puede repetir lo que acaba de decir? Es que se cortó un poco el audio. Claro, claro que puedo repetir. Les decía que el sarcolema es la membrana de la fibra muscular. La fibra muscular es la célula muscular, ¿vale? Ha sido, en esta unión neuromuscular, ha sido excitada, ¿vale? Porque le llegó un potencial de acción que generó la sinapsis, y esa sinapsis generó un potencial de acción en la célula muscular, en la membrana de la célula muscular. Entonces tiene que propagarse. Y entonces, ¿qué hay adentro? Adentro de la fibra muscular. Pues hay unos cilindros que contienen miofibrillas. Mio significa músculo, fibrillas, pues fibras de músculo, pero no las células, ¿no? Porque nosotros llamamos fibra muscular a la célula muscular. Profe, se está cortando. Sino que se le llama es miofibrillas. Si no sé si será que es que la comunicación, o sea, el internet no es tan bueno. Esperemos un momento. Bueno, esperemos que no se siga cortando. Vamos a ver. Por favor, me avisan si se sigue cortando. Ojalá que no. Bueno, esperemos que no se corte otra vez. Entonces, les decía, pero voy a hablar un poco lento, ¿no? Por si acaso se corta, pues que puedan de todas maneras entender. Y lento, y voy a repetir, pues para que por si se corta, pues la repetición suple ese corte. Bueno, entonces les decía, Sí, estas haces de miofibrilla. profe. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que igual se sigue cortando, no se entiende muy bien. Espérame un segundito, voy a hacer algo. Dejo de compartir pantalla, espera un segundito. Quiero mirar. Permíteme un segundo. Bueno. Sí, es que como les decía, yo tengo en este momento la conexión del celular. Y por eso me imagino que son los cortes. Esperemos que funcione. Vamos a ver. A ver, permítame un segundo. Comparto. Amplío. Bueno, me avisan por favor, ¿no? De todas maneras. Pues les decía que aquí tenemos unos haces de miofibrillas envueltos en una red que es la cisterna terminal. La cisterna terminal es retículo endoplásmico liso que almacena calcio. El calcio es fundamental en la contracción muscular, como vamos a ver. Bien, pero para que le llegue a todas las miofibrillas el potencial de acción, es necesario, fíjense que hay muchas miofibrillas que están muy adentro. ¿Cómo hacemos para estimular a esas miofibrillas si el potencial está únicamente en la parte de afuera? Pues existe lo que se conoce como túbulos T. Ustedes ven aquí como unos tubitos
que bajan perpendicularmente a la membrana, bajan y se introducen hasta lo más profundo de la célula. Son invaginaciones de la membrana, de tal manera que cuando se despolariza, es decir, cuando la membrana tiene un potencial de acción, pues en el túbulo T también llega un potencial de acción, ¿vale? De eso se trata. Bueno, vamos a ver el video. Bueno, el cerebro es el que manda las señales para que los músculos se contraigan, ¿vale? Aquí tenemos una representación de un músculo que es el bíceps de esta chica, que está inervado pues por una neurona. Ustedes lo ven ahí ya ampliado. La neurona es una neurona mielinada, ¿cierto? Y ahí está la fibra muscular que vamos a excitar para que se mueva, para que se contraiga. Ya vimos los eventos de la unión neuromuscular. Ahora, después de eso, lo que va a suceder es que se propaga el impulso, se lo ven en ese cuadrito de abajo, se propaga el impulso y entra en el túbulo T. Ahí está, ahí entró en el túbulo T. ¿Vale? Y se produce la contracción de las miofibrillas, que es lo que ustedes vieron ahí en el cuadrito de la izquierda, ¿no? Lo que se conoce como el ciclo de puentes entrecruzados. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver los tres pasos. Ya vimos el primero, que es el de la unión neuromuscular. Vamos a ver el segundo, que tiene que ver con la estimulación de las cisternas terminales para que liberen calcio. Y el músculo se contrae. Bien, entonces, a ver. Les dejo de compartir un momento para ver el siguiente video. Son videos cortitos, pero que nos ilustran muy bien lo que está pasando allí. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que ocurre en el túbulo T y en la cisterna terminal. ¿Vale? Entonces aquí está la representación. Arriba está la membrana del sarcolema con sus canales de sodio voltaje dependientes. Luego está la invaginación de la membrana, lo que conocemos como túbulo T. Y vemos otras estructuras aquí. Vemos unos canales de sodio que seguramente son para mantener el potencial de acción, que se siga propagando. Pero vemos otros canales, unos verdecitos aquí. Pero esos verdecitos, si ustedes los ven, no están en la membrana del túbulo T. Están en la membrana de la cisterna terminal. ¿Vale? Dentro de la cisterna terminal vemos esas esferitas, esas bolitas que son de calcio. Bueno, vamos a poner el video para ver cómo funciona todo esto. Llega el potencial, se propaga y se contrae el músculo. ¿Vale? Ahora véanlo en detalle, ¿no? El sarcolema, el túbulo T, ¿cierto? El retículo sarcoplásmico o cisterna terminal. Y tenemos, por primera vez lo mencionamos, el sarcómero. Sarcómero es la unidad funcional del músculo. Es decir, tiene todos los elementos necesarios para la contracción muscular. Solo que una fibra muscular tiene muchísimos sarcómeros, pero cada uno funciona independientemente, o sea, de esta misma manera. O sea, todos funcionan igual. Entonces, ese es el sarcómero. Ustedes ven que son unas fibras, unos haces de miofibrillas allí, que se deslizan una sobre la otra, causando la contracción muscular. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa en el sarcolema? Pues se propaga el potencial de acción. Bien, veamos cómo avanza más esto. Entonces, la motoneurona, es decir, la neurona que trae el potencial de acción, libera la acetilcolina, estimula al sarcolema, los canales de sodio voltaje dependiente se abren, de tal manera que se propaga el potencial de acción en el sarcolema, y los túbulos T mandan esa potencial de acción muy profundo en el túbulo T, y de alguna manera estimulan que haya una liberación de calcio
en la cisterna terminal. ¿Vale? Pero ahí tenemos los canales de sodio voltaje dependiente, se propagó el impulso muy internamente, ustedes ven que entró sodio, ¿cierto? Y ahora falta ver qué sucede. Pues bueno, la cisterna terminal tiene estas proteínas de membrana que están aquí como en verde, que permitirán la salida del calcio de allí. En la cisterna terminal está almacenado el calcio. Y sin el calcio libre no se puede la contracción muscular, no se da la contracción muscular. Así que hay que liberar el calcio de la cisterna terminal. Hay unos canales que liberan el calcio, ya, ustedes lo ven ahí, está liberando el calcio. Ese calcio se distribuye por todas las miofibrillas. Ahí están las miofibrillas, es decir, donde están todos los sarcómeros. Y ahí llega el calcio. Bueno, ahí están los sarcómeros. Tienen una proteína, en este caso ustedes la ven ahí, gruesa. Se le llama filamento grueso. Es gruesito, es más grueso que el que está en violeta, que es el filamento delgado. Pero ustedes ven que tiene como unas paticas. Tiene como unas paticas. ¿Vale? De hecho, se le conoce como cabezas de miosina. Y ese es el filamento grueso. Miosina se llama el filamento grueso. Miosina, filamento grueso. Bueno, pero también hay un filamento delgado, que es el que está en violeta. ¿Vale? El filamento delgado está constituido por actina. Filamento delgado, actina. Esos son los dos filamentos. Uno se va a deslizar sobre el otro, causando la contracción muscular. ¿Vale? Bueno, veámoslo. Entonces ahí está, digamos, molecularmente, cómo es esta unión entre miosina y actina. Verónica levantó la mano, cuéntame. No, profe, es que se me ensució el celular, lo fui a limpiar y se me machucó, perdón. Ah, bueno. Bueno, ustedes ven en violeta, unas esferitas. Esas esferas son subunidades de una proteína llamada actina. Actina. Esas esferitas están pegadas una a la siguiente, formando un filamento. ¿Vale? Sin embargo, no es uno solo, son dos. Ustedes ven que son dos filamentos como en espiral, ¿no? Está como una espiral de dos filamentos delgados. O sea, hay dos filamentos de actina que conforman el filamento delgado. ¿Vale? ¿Qué más vemos allí? Vemos en rojito, como rosado, como rojito, vemos el filamento grueso, tanto arriba como abajo. El filamento grueso se llama miosina. Y como yo les decía, tiene unas paticas, como unas proyecciones hacia los lados. Esas paticas, ¿vale? Tienen dos cabezas. Y se le llama así, cabezas de miosina. ¿Vale? Es decir, que la miosina, el filamento grueso de miosina, está compuesto por muchísimas subunidades de miosina pequeña que tiene una parte filamentosa y un par de cabezas. ¿Vale? Entonces ustedes ven ahí que hay esas dos proteínas. La actina, que hay subunidades de actina, una, por ejemplo, es una esferita de estas, pero que unidas forman el filamento delgado de actina. Y hay filamentos de miosina, que ustedes lo ven acá, que tienen una parte filamentosa y una parte que son las cabezas, dos cabezas por cada molécula de miosina, y que están unidas en el filamento grueso. Hay muchos filamentos allí, muchas subunidades de miosina unidas al filamento grueso. Bien, ¿qué más vemos aquí? Pues vemos que cada esferita, cada una de las esferas de actina, tiene un puntito amarillo. Un puntito amarillo. Pues ese puntito amarillo es un receptor. Y es un receptor para la miosina. ¿Vale? Es decir, es la parte que se va a unir entre actina y miosina. Seguramente las cabezas de miosina también tienen otro receptor
que van a utilizar para unirse a la actina. La unión de miosina y actina es lo que se conoce como puentes entrecruzados. Unión actina y miosina se constituye los puentes entrecruzados. ¿Vale? ¿Qué más vemos aquí? Bueno, vemos que hay una especie de filamento aquí muy delgadito, azul clarito, ¿cierto? Que casualmente está tapando todos los receptores, de la actina. ¿Sí lo ven, no? Entonces, la actina, cada subunidad tiene un receptor para miosina, pero está obstruido por otro filamento. Ese filamento se llama troponina. Troponina, ¿vale? La troponina, entonces, bloquea los sitios de unión entre la actina y la miosina. Bueno, pero hay otra proteína aquí, que son estas bolitas que tienen como 3 subunidades, ¿vale? Esas 3 subunidades se conocen como tropomiosina. Tropomiosina. La tropomiosina tiene 3 subunidades. Una de ellas está unida a la troponina. Otra de ellas tiene un receptor para el calcio. Y otra de ellas es una bisagra que permite movimiento. ¿Vale? Recuerden que la función de muchas proteínas es moverse. Pues la tropomiosina, si capta calcio, se va a mover. ¿Y para qué se va a mover? Para tirar de la troponina. ¿Y para qué va a tirar de la troponina? Pues para que se aleje de los sitios de unión de la actina y la miosina. ¿Y para qué quiere dejarlos libres? Pues para que se unan y el músculo se pueda contraer. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo en video. Ahí está. Troponina. Creo que lo dije al contrario, ¿no? Creo que lo dije al contrario. Troponina es la de 3 subunidades. Tropomiosina es la del filamento que tapa los receptores de la actina y la miosina. Sí, perdón por la equivocación. Entonces, aquí tenemos básicamente 4 proteínas. Tenemos la proteína del filamento grueso, que es la miosina. La proteína del filamento delgado, que es la actina. ¿Vale? Esas son las 2 proteínas que van a formar puentes entrecruzados para la contracción muscular. O sea, miosina y actina son las responsables de la contracción muscular. ¿Vale? Pero hay otras 2 proteínas, dijimos, la tropomiosina, que bloquea los sitios de unión de la actina, y la troponina, que tiene receptores para el calcio, y si capta calcio, va a tirar de la tropomiosina, causando que se liberen los sitios de unión de la actina y se pueda dar la contracción muscular. Bueno, esas otras 2 proteínas, es decir, la troponina y la tropomiosina, por tanto, no son proteínas contráctiles, son proteínas de control de la contracción muscular. Son proteínas de control. Y ustedes ya habrán identificado cuál es la función del calcio, ¿no? Evidentemente, la función del calcio es unirse a la troponina para que la tropomiosina deje libre los sitios de unión de la actina y la miosina. Esa es la función del calcio. Para eso se liberó calcio, mejor dicho. Bien, entonces ya hemos entrado un poco en materia, ¿no? De lo que es la contracción muscular. Sin embargo, esto es complejo, ¿no? Vamos a seguir viendo otros videos que nos van a explicar más en detalle cada cosita. Voy a mostrarles otros videos. Bien. Lo primero que voy a hacer es mostrarles un video que tiene que ver con la liberación de calcio. Vamos a verlo. Pues aquí está. Ya hemos visto esta figura que nos muestra los elementos de la contracción muscular. Se llega al potenciómetro de acción
llega hasta lo más profundo del túbulo T, se libera calcio, y una vez que se libera calcio, entonces, obviamente ese calcio se va a unir a la tropomiosina, perdón, la troponina, para que se produzca la unión de la actina y la miosina y se contraiga el músculo. ¿Vale? Pero vamos a verlo en detalle. El sarcolema es el que lleva el potencial de acción. Por tanto, tiene muchos canales voltaje dependientes de sodio. El sodio entra, cambia el voltaje, y eso estimula esta proteína verde que está aquí, que no son otra cosa que canales de calcio. Pero son canales de calcio que están en la cisterna terminal. Vean la secuencia, ¿no? Ahí tenemos el sodio afuera, se ha estimulado el primer canal, dejó entrar, eso cambia el voltaje, se abre el segundo canal, entra sodio, entonces eso cambia el voltaje, se abre el tercer canal, entra más sodio, eso sigue propagándose el potencial de acción. Así es como se propaga. Mira, ahí va. Siempre entra sodio, ¿vale? Luego llega el túbulo T y el potencial de acción sigue por el túbulo T, hacia adentro. Lo que pasa es que aquí ustedes ven que hay una proteína, estas verdes, ¿cierto? Que detectan ese cambio de voltaje de la membrana, ¿ya? Y van a causar la apertura del canal de calcio de la cisterna terminal. Ahora ustedes lo verán cómo funciona. Vea, llegó el potencial, se corre eso, se abre el canal de calcio y por supuesto el calcio sale. ¿Por qué sale el calcio? Bueno, porque hay una diferencia de concentración dentro del retículo y por fuera del retículo, así que tiende a salir. Bien. Y esa es la liberación del calcio. ¿Qué pasa después? Vamos a ver qué sucede después. Bien. Entonces, después lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vale, el calcio, que ustedes lo ven allí, ya, bueno, aquí volvemos a repetir un poco lo que pasó en la cisterna terminal. Se liberó calcio, ¿cierto? Salió el calcio. Y el calcio se dirige a donde están las miofibrillas. Ahí. ¿Y qué lugar van a ocupar? Bueno, si ustedes recuerdan, la troponina, esta que tiene 3 unidades, tiene un receptor para calcio. Bueno, ahí están las cabezas de miosina, la tropomiosina, y la troponina y el calcio. El calcio, como ustedes lo ven ahí, se une a la troponina. La troponina gira, ¿se lo vieron ahí? Y tira de la tropomiosina, de tal manera que la tropomiosina va a desocupar o liberar los sitios de unión de la actina y la miosina. Y ustedes ven ahí, la miosina se pegó a la actina. Y una vez que se pega, pues tira de ella, porque la cabeza se contrae. La cabeza de miosina se contrae. Y al contraerse, ustedes vieron ahí, al contraerse, pues tira de la actina. Veamos esa secuencia. Sale el calcio. Exacto. El calcio, entonces, tiene un sitio de unión, que es en la troponina. Las bolitas verdes son el calcio. Es actina, miosina, las 2 cabezas de miosina. ¿Vale? La tropomiosina y la troponina, el calcio se une a la troponina. Ahí está. Se une a la troponina. La bisagra gira y tira de la tropomiosina. De la tropomiosina libera los sitios de unión de la actina y la miosina, de tal manera que hay un aumento de afinidad de las cabezas de
miosina por lactina, se pegan a ellas y fíjense que contraen, o sea, tiran de ella. Y véanlo cómo se ve en aumento, ¿no? Todas las cabecitas se contraen y el músculo se contrae en su totalidad. Bien. Pero ahí no acaba la cosa, entonces vamos a explicar un poco más qué es lo que está sucediendo allí más en detalle. ¿Vale? Bueno, permítame un segundo, mientras consigo poner el siguiente video. Aquí parece que ya está. Efectivamente, entonces voy a ponerlo para ustedes. Bueno, sigamos con el siguiente video. Llega a potencialización, se propaga por la membrana del sarcolema, se introduce en lo más profundo de los túbulos T. Esto hace que los canales de calcio voltaje dependiente se abran, liberen el calcio. ¿Vale? El calcio entonces se libera. Y ya vimos cómo la miosina, entonces, una vez que el calcio se pega a la troponina, se liberan los sitios de unión de la actina y la miosina. La miosina, entonces, se puede ya pegar a su sitio de unión en la actina y puede ejecutar el movimiento. Se ejecuta ese movimiento. ¿Vale? Esa es la secuencia. Y eso conduce a una contracción muscular completa. Bueno. Sin embargo, no es todo lo que pasa allí, ¿no? No hemos hablado mucho de qué pasa con la miosina, de dónde sale la energía para todo esto. Entonces vamos a verlo, ¿no? Entonces, bien. Vamos a ver si puedo colocar un video de la miosina, donde nos va a mostrar, sí, creo que está en el siguiente video. Aquí. Si permítame un segundo, mientras ubicamos el video. Bueno, comparto pantalla. Bien. Bien, entonces aquí tenemos los sarcómeros, ¿no? Con sus filamentos gruesos y sus filamentos delgados. O sea, miosinas y actinas. Bien. Entonces, eso es lo que conocemos como un sarcómero. La distancia entre línea Z y línea Z. ¿Vale? Aquí le llaman disco Z, pero bueno, como lo vemos en dos dimensiones, es una línea, ¿no? En violeta los filamentos delgados y en rojo los filamentos gruesos. Fíjense cómo se desplaza la actina sobre la miosina de tal manera que acorta los discos Z o las líneas Z. O sea, acorta los sarcómeros. ¿Vale? Fíjense que se aproximan mucho, se aproximan muchísimo las actinas de un lado y del otro. Vean. ¿Eh? Es lo que llamamos la banda I, es donde empieza el filamento grueso, es la banda I. Y la banda A es lo que se encuentra entre dos líneas I, es decir, donde está todo el filamento grueso. En este caso ya estaría con filamento delgado también. La zona H es la zona que no tiene filamento delgado, cuando está relajado el músculo. Cuando está contraído, pues casi que llega a cero, ¿no? Bueno, pero eso es anatomía. Eso es pura y física anatomía. Lo importante de considerar aquí es que los sarcómeros se acortan cuando se contrae el músculo. Fíjense, ahí se acortan. Por eso el músculo se vuelve más corto y más ancho. Y ahí están los puentes entrecruzados. Bueno,
Fíjense cómo se pega esta cabeza de miosina, se contrae, y fíjense la función del ATP. ¿Vale? Tal vez no fue muy claro, ¿no? Es importante esa claridad. El ATP es muy importante. ¿Ya? El ATP es lo que asegura la contracción muscular. Sin ATP no hay contracción muscular. Claro, sin energía no puede haber contracción muscular. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que las cabezas de miosina tienen un sitio de unión para el ATP. ¿Vale? Pero la única forma en que las cabezas de ATP, perdón, de miosina, se unen a la actina es si tienen acoplado el ATP, pero fíjense que no es ATP, sino ya un ADP más P. Es decir, ya está en proceso de degradación, está en proceso de liberación de energía, ¿vale? Y así es que se pegan. Si no está semi degradado el ATP, no se pega la miosina de la actina. Y vean, ustedes lo van a ver ahí. Ahí se pegará. ¿Sí? Ahora, ya pegada, esa energía que tiene el ATP es liberada para que la cabeza de miosina se pueda curvar, se pueda contraer. Y ustedes la van a ver ahí. Mira, se contrajo. Al contraerse, si ustedes vieron, se liberó el fosfato y quedó solamente ADP. Bueno, la verdad es que también se libera el ADP. El problema es que necesitamos soltar, ya se contrajo, hay que soltar esa unión de actina-miosina. Y la única manera de soltarla es con un nuevo ATP. Si no llega un nuevo ATP, esto se queda ahí pegado. ¿Vale? Vean, llegó el ATP y entonces ahí sí se soltó la cabeza. ¿Vale? Si ustedes ven, mientras unas cabezas están degradando ATP, otras se encuentran uniéndose a la actina, otras se encuentran doblando la cabecita, otras se encuentran liberando el ADP y otras se encuentran recibiendo el ATP nuevo. O sea, es como en secuencia. De tal manera que es como si tuvieran paticas y caminaran, ¿no? Sí lo vieron, ¿no? Parece como si realmente caminaran estas paticas de miosina sobre la actina. Van tirando de ella, de hecho. Van alando de ella, de la actina. Y por eso no es una sola patica la que lo hace. Son todas las cabezas de miosina de todos los sarcómeros, de todas las miofibrillas de todo el músculo. Que unidas, pues, logran la contracción del músculo completo. Bien. Bueno, recuerden que si tienen dudas o preguntas, por favor, hacerlas para explicar, ¿no? Cualquier duda que tengan. Yo espero que la explicación que estamos dando acá, pues, haya sido bastante clara, ¿no? Eso es lo que espero, la verdad. Hay otros videos, vamos a seguir viendo unos videitos que nos van a ayudar a aclarar más estos temas. Entonces ya hemos visto el papel del ATP, ¿no? Sigamos viendo a ver qué pasa. Bueno, aquí tenemos la unidad, digamos, de miosina con su filamento delgado que ya se empieza a aproximar a la actina, ¿cierto? Y tenemos aquí la actina con sus sitios de unión libres porque hay calcio. El calcio está pegado a la troponina de tal manera que la tropomiosina ya liberó los sitios de unión de la actina y la miosina. O sea que ahora lo que toca es pegarse. Pero aquí falta lo que decíamos, falta el ATP. Y no es el ATP, ¿no? Es una ATP en semidegradación, es un ADP más P. Pues veámoslo en el video. Pues ahí está dándose la contracción muscular. El sarcómero se acorta, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces la miosina, sus dos cabezas. Tiene una porción filamentosa larga
que hace como una forma de bisagra. Y esa bisagra sirve para unirse a la actina. Ustedes ya lo vieron, cómo funciona en el video, ¿no? Y tenemos las cabezas que tienen también la propiedad de contraerse para desplazar a la actina y causar la contracción muscular. Pero como eso es en secuencia, mientras unas cabezas hacen una cosa, otras hacen otra. Y ahí usted lo ven, vea, es en secuencia. Van tirando de ella sucesivamente, ¿vale? En una forma de círculo vicioso. Yo quisiera detenerme un poco allí. Exacto, detenerme aquí un poquito para explicar, ¿no? ¿Cómo es? Paso número 1, la formación de los puentes entrecruzados. ¿Cómo se forma el puente entrecruzado? Primero, la actina tiene que tener libre los sitios de unión. Es decir, que tiene que haber calcio libre. Para que haya calcio libre, se requiere pues un potencial de acción. Ese calcio se une a la troponina, tira de la tropomiosina y deja libre los sitios de unión de la actina. ¿Vale? Segundo requisito, que las cabezas de miosina tengan ADP más P. Es decir, tienen que tener un ATP en semidegradación, pero pegado ahí a un sitio de unión del ATP. Vale. Cuando el sitio de unión de la actina está libre, pasamos al punto 2. Bueno, dijimos a la formación del puente entrecruzado. Es decir, la miosina se pega a la actina. Pues para eso tenía el sitio de unión libre, ¿no? Se pega. Vale. Como ya tiene ahí el ADP más P en semidegradación, está listo a recibir la energía de ese ATP. Entonces eso es lo que pasa aquí. Hay una especie de choque eléctrico, choque de poder, que causa la contracción de la cabeza de miosina y por tanto el desplazamiento de la actina sobre la miosina. Ahí en ese momento se libera el fosfato, se lo ven ahí ya libre. Luego viene el tercer paso, que es que se deshace el puente entrecruzado. ¿Cómo se deshace? Con la llegada de un nuevo ATP. ¿Vale? La llegada de un nuevo ATP al sitio de unión de la cabeza de miosina asegura que la miosina se separa de la actina. ¿Vale? Y volvemos al punto 1, en donde el ATP se semidegrada y está listo para otra unión a otra molécula de actina. Y así eso va en circuito cerrado, digamos, en círculo vicioso, causando más y más y más contracción del músculo. Este es el paso número 1. Paso número 2. Paso número 3. Y paso número 4. Y vuelta al 1. Entonces ahí en la secuencia. Formación de puentes entrecruzados. Los sitios de unión de la actina están libres. Se forma el puente entrecruzado. Listo. El ADP más P ya está listo en la cabeza de miosina. Vale. Luego, entonces, eso ya está listo en la cabeza de miosina para contraerse. Tiene la energía suficiente para eso y está pegada a la actina. Entonces, eso es lo que sigue. Creo que como que se detuvo el video. Es que no logro que ande otra vez. Ya. Sí, está muy débil la señal mía y por eso es que ni siquiera el video anda bien. Pero bueno, ahí está andando de nuevo.
Sí. Entonces ahí tenemos en el puente entrecruzado, entonces ya la cabeza de miosina está lista para hacer la contracción. Se libera el fosfato y por tanto también energía y ocurre la contracción muscular, ¿vale? El desplazamiento de la actina. Entonces suelta el ADP, fíjense, ya lo soltó y está pegada todavía. Ahora, para que despegue la actina de la miosina, se necesita un nuevo ATP. Si no hay nuevo ATP, no se va a despegar. Entonces, ustedes verán que ahora llega un nuevo ATP, ¿vale? Se acopla a su sitio de unión y entonces la miosina suelta la actina. Pero antes, en otro caso, otra miosina ya está haciendo contracción, como eso es como si fueran paticas, ¿no? Mientras una patica suelta, la otra agarra. Y entonces, de esa manera, van desplazando sucesivamente toda la actina sobre la miosina y causan la contracción muscular. Fíjense todos los pasos que se van dando, ¿no? Ahí llega un nuevo ATP y suelta la cabeza. Vale. Y eso es lo que ocurre. Ahora, ¿cuál es la implicación de que se necesite ATP para que la cabeza de miosina suelte la actina? O sea, ¿qué implicación tiene eso? Pues la principal implicación es que el individuo tiene que estar vivo para poder generar un nuevo ATP y que suelte el músculo, porque si no queda contraído. Pues esa es la razón por la cual en los cadáveres existe lo que se conoce como rigor mortis. Rigor mortis significa rigidez cadavérica. No sé si ustedes lo han visto o sabían de ella, pero la rigidez cadavérica hace referencia a que una persona o un animal se muere y un tiempo después se queda tiesa, ¿vale? Adquiere una rigidez. Claro, al final, un tiempo después, suelta, ¿vale? ¿Por qué hay rigidez cadavérica? Bueno, porque los músculos están siempre en semicontracción. Eso lo vimos también ayer en biofísica, ¿no? La semicontracción es lo que llamamos el tono muscular. Entonces, los músculos están en semicontracción. Entonces, semicontracción significa que está en plena contracción muscular todo el tiempo. De tal manera que si el individuo se muere en ese momento, ya no hay más ATP. No le llega más ATP al músculo. Si no le llega más ATP, los puentes entrecruzados entre actina y miosina quedan pegados. Y eso causa la rigidez cadavérica. Que dura, dependiendo de la especie animal, pero puede durar unas horas. A veces dura 3, 4 horas, animales grandes puede durar 8 horas, y luego suelta de nuevo. ¿Por qué suelta de nuevo si ya no hay ATP? Bueno, porque la autólisis, es decir, la propia degradación de las proteínas del muerto, empieza a degradar la miosina y degradar la actina, y entonces ya despega y suelta, ¿vale? Pero ya no es que se suelte los puentes entrecruzados, sino lo que se está es deshaciendo el músculo como una característica post-mortem, ¿no? O sea, posterior a la muerte. Entonces, esa es la causa de la rigidez cadavérica, la falta de ATP para que suelten los puentes entrecruzados. Bien. Bueno, como les decía, espero que me estén entendiendo. Ahora vamos a explicar otras cosas, ¿no? En la secuencia de contracciones importantísima, como ustedes vieron, cómo se da la formación de puentes entrecruzados. Se necesita que haya calcio, y el calcio permite que los sitios de unión de la actina y la miosina estén libres. Se necesita ATP en la cabeza de miosina, pero en semidegradación, ¿ya? Y eso hace que la bisagra del filamento de la cabeza del filamento de miosina se una, pues, se aproxime a la actina. La cabeza de miosina se une a la actina. Como ya hay una degradación de ATP, solo basta liberar los productos, o sea, el ADP más P, y aprovechar esa energía para que la cabeza se contraiga y se dé la contracción del músculo.
Luego, para soltar, se necesita un nuevo ATP en la cabeza de miosina y todo vuelve a empezar. ¿Vale? Vamos a ver otro video que nos muestre estos procesos. Bueno, un segundito. Sí, ahí tenemos la contracción muscular en plena actividad, ¿no? El calcio entonces es fundamental. Ya hemos visto, al menos, me imagino que están viendo de pronto entrecortado, espero que no, pero están viendo la secuencia de la contracción muscular. Llega el potencial de acción a los túbulos T, abre los canales de calcio. Bueno, aquí estamos. ¿Qué pasa después de la contracción muscular? El calcio, mientras haya calcio libre, habrá contracción muscular, porque el calcio tiene sitio de unión en la troponina. Eso ya lo vimos. ¿Vale? Así que hay que recapturar el calcio. Si recapturamos el calcio, se acaba la contracción muscular. Entonces, las cisternas terminales, ustedes lo ven ahí, las cisternas terminales tienen unas bombas, estas verdes, unas bombas de calcio. Estas bombas de calcio meten el calcio en la cisterna terminal nuevamente. O sea que lo que están haciendo es volviendo a recapturar el calcio. Y obviamente lo están haciendo en contra del gradiente de concentración. Como es en contra del gradiente de concentración, pues gastan ATP. O sea, se necesita, una sola bomba de calcio puede meter 2 iones de calcio con el gasto de un ATP. Un ATP. Sí, yo sé que se está cortando. Espero que de todas maneras las imágenes sean suficientemente elocuentes, pero trato de hablar despacio por si se está cortando, de todas maneras me escuchen. Lo que estaba diciendo es que hay unas bombas de calcio, o sea, unas proteínas de calcio que meten el calcio, lo recapturan de nuevo hacia la cisterna terminal. Eso lo hace en contra del gradiente de concentración. Como es en contra del gradiente de concentración, pues gasta ATP. Ahí está la bomba, coge 2 iones de calcio, gasta un ATP y entra calcio a la cisterna terminal. ¿Qué pasa en el músculo? Pues mientras haya calcio, el músculo se está contrayendo. ¿Vale? Mientras haya calcio, el músculo se contrae. Pero si el calcio es recapturado, ya no hay calcio. Y si no hay calcio, la troponina ya no tiene cómo tirar de la tropomiosina. Y la tropomiosina vuelve a obstruir los sitios de unión de la actina. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Exacto. Ahí ustedes ven que la troponina soltó el calcio, dejó de tirar de la tropomiosina y la tropomiosina vuelve a obstruir los sitios de la actina. Así que el músculo se relaja. Y ahí está la relajación del músculo. Veámoslo, a ver en secuencia otra vez. La bomba de potasio, la bomba calcio, mete calcio con gasto de ATP. El calcio desaparece de allí del músculo. Vean cómo el calcio lentamente se va yendo. Y mientras se vaya calcio, pues la troponina deja de tirar de la tropomiosina. La tropomiosina vuelve a obstruir los sitios de unión de la actina. Y ya no se puede dar la contracción muscular de tal manera que se relaja el músculo. Y ahí acaba la contracción muscular.
Bien. Bueno, yo espero que, como les decía, que estén entendiendo plenamente los conceptos, ¿no?, que estamos dando acá. Si tienen dudas, por favor, me dicen, ¿vale? Recuerden que estos videos están en la plataforma de Pearson, o sea, ustedes pueden verlos cuando quieran. Ustedes tienen los pines, así que pueden entrar cuando quieran y ver estos mismos videos nuevamente. Aunque en la clase grabada, como yo la voy a compartir, pues también la pueden ver, ¿no? Bueno, voy a ver si hay otro video que podamos ver. Vale, lo que sigue ya es un resumen, que no es de nuestro interés por lo pronto. Vamos a ver unos eventos, como todo en secuencia, ¿vale? Unos eventos durante la contracción muscular. Bien, voy a compartir la pantalla. Bien. Entonces vean el video, voy a estar en silencio para que ustedes lo puedan leer. De pronto voy a traducir nomás los mensajes, ¿no? Bien. Pues ahí tenemos la unión neuromuscular. El axón, botón sináptico con sus vesículas llenas de acetilcolina. Tenemos la célula muscular con su membrana, sus túbulos T, sus cisternas terminales y sus proteínas de actina y de miocina. ¿Vale? Entonces veremos qué ocurre allí. Bueno, la neurona cuyo axón terminal inerva el músculo se llama motoneurona. Motoneurona. La membrana de la célula muscular se llama sarcolema. ¿Vale? Bueno. Ya hemos visto los componentes de la unión neuromuscular, ¿cierto? Las vesículas, acetilcolina, hendidura sináptica, receptores postsinápticos de la membrana del sarcolema, y hemos visto que en la sinapsis son quimiodependientes y en el resto de la membrana son voltaje dependientes. Bueno, ahí tenemos entonces cómo son los voltajes de las dos células y cómo llega el potencial de acción arriba por el botón sináptico, arriba por el axón hacia el botón sináptico, y causa la entrada de calcio, que a su vez causa la liberación de acetilcolina. Bueno. El potencial de acción llega al axón terminal y la acetilcolina es liberada, lo cual causa una despolarización, ¿cierto?, de la placa neuromotora. El potencial de acción se propaga a lo largo del sarcolema hacia lo más profundo del túbulo T, ¿vale? Y causa una contracción de todos los sarcómeros de esa fibra muscular. Entonces ahí tenemos los iones de calcio. En las proximidades del botón sináptico hay una bomba de calcio, bueno, es un canal de calcio que se abre, es voltaje dependiente, se abre y deja entrar el calcio. Esto causa que las vesículas se aproximen, se fusionen con la membrana, liberando la acetilcolina. Ya lo verán. Ahí se liberó la acetilcolina. Luego esto debe ser captado, la acetilcolina, por unos receptores en la membrana del sarcolema. Ahí están los receptores. Y los receptores son canales que tienen receptores, o sea, son proteínas de canales que tienen receptores para la acetilcolina, y son canales de sodio, dejan entrar sodio, ¿vale? Y también dejan salir potasio. Lo cierto es que entonces causan una despolarización de la membrana postsináptica. Ahí entró sodio, salió potasio, y esto causa una despolarización de la membrana del sarcolema, que empieza a propagarse, además porque hay otros canales en la membrana que son voltaje dependientes. Bueno, también existe la colinesterasa que degrada, ahí está, degradando la acetilcolina para que se acabe el estímulo sobre el músculo.
Bueno, entonces lo que sigue es que se empieza a propagar. Ahí está, hacia lo más profundo del túbulo T. Esto causa la salida de calcio de la cisterna terminal. Y una vez que sale calcio, el sarcómero se contrae. Vale. Y eso es todo lo que ocurre allí, ¿no? Bien. Pues déjenme mirar si hay otros videos. No, solamente falta el metabolismo muscular. El tema del metabolismo muscular, que lo vamos a ver ahorita. Bueno, entonces ya hemos visto hoy tres subcapítulos, digamos, de la fisiología muscular. Uno, la placa neuromotora, es decir, lo que ocurre en la sinapsis neuromuscular. Dos, la propagación del potencial de acción en la sarcolema que causa la liberación de calcio. Y tres, cómo el calcio causa en últimas el desplazamiento, ¿no?, de la tropomiosina, de tal manera que la actina puede unirse a la miosina y contraer el músculo. Hemos visto también todos los elementos que están presentes en la contracción muscular. Son dos proteínas contráctiles, miosina y actina, dos proteínas de control, troponina y tropomiosina, y otros dos elementos. Uno, el calcio, y otro, el ATP. ¿Vale? Esos son todos los componentes de la contracción muscular. Ya ustedes saben qué pasa si no hay ATP. También podrán ya especular de qué es lo que pasa cuando no hay calcio. Imagínense alguien que tenga hipocalcemia. Algunos de ustedes sabrán que las perritas que tienen muchas crías, después de un mes, esas crías crecen, le quitan mucha leche, la leche tiene calcio, esas perritas pueden sufrir hipocalcemia. ¿Ya? ¿Qué le pasa a esas perritas? Generalmente sufren lo que se conoce como una parálisis. O sea, se caen y se paralizan. ¿Vale? A las vacas también le pasa lo mismo. Las vacas, cuando tienen hipocalcemia, son vacas muy buenas productoras de leche, son unas vacas seleccionadas, selectas, genéticamente muy buenas ubres, producen mucha leche al día, y justo en los días del parto es cuando más leche producen. De tal manera que los requerimientos de calcio son enormes, por esa glándula mamaria tan grande, y el metabolismo no es tan rápido. Porque el calcio lo podemos sacar de los huesos, eso es verdad, pero eso es lento. Entonces, y si eso no ocurre rápidamente, la vaca puede sufrir una hipocalcemia, que se manifiesta por lo que se conoce como paresia. Una paresia es un tipo de parálisis que se manifiesta como debilidad. O sea, la vaca se cae, a ese síndrome se le llama síndrome de vaca caída, y se da generalmente alrededor de los días del parto. Entonces, el síndrome de vaca caída tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Es una parálisis muscular o neuromuscular, porque se necesita calcio para todos los eventos que hemos visto. ¿Vale? Diríamos que el calcio está en tres partes en lo que hemos visto hoy. El calcio está en la entrada de calcio al axón terminal para liberar acetilcolina. El calcio está también en las canales de calcio, ¿vale?, de los túbulos T y la cisterna terminal para la liberación de más calcio. Y el calcio está en la unión del calcio con la troponina, que causa que la tropomiosina deje libres los sitios de unión de la actina y la miosina para que el músculo se pueda contraer. Si no hay calcio, imagínense todo lo que puede pasar, ¿vale? Una parálisis. Vale, no voy a decir mucho al respecto porque hay un grupo de exposición que les toca ese tema, así que mejor no hablo más al respecto. Pero es bueno que lo vayan consultando, que lo vayan estudiando, qué pasa en hipocalcemia, qué especies son las que más les da hipocalcemia, en qué momento les da la hipocalcemia. Yo les decía, las perritas más o menos un mes después del parto, cuando tienen muchas crías.
las vacas, cuando son vacas selectas, justo en los días del parto. ¿Vale? Hay factores que predisponen, por supuesto, no solamente la genética, también el manejo, ¿no? Un mal manejo puede estimular que no se dé digamos, una adecuada parto en la vaca y le dé hipocalcemia. Bueno, voy a compartir otra pantalla. Bien, lo que veremos ahora es algo del metabolismo muscular. O sea, el metabolismo muscular tiene que ver con dos cosas. Uno, de dónde sale la energía para la contracción muscular. Ya ustedes lo saben, es el ATP. Pero el ATP, ¿de dónde sale, no? Sale de la glucólisis, que genera la degradación de glucosa para generar la entrada de oxalocetato al ciclo de Krebs, y luego unas sustancias altamente energéticas como el NADH o el FADH que generan en la mitocondria la fosforilación oxidativa, que genera en total por una sola molécula de glucosa, se generan de forma neta 36 ATPs. ¿Vale? Para que lo tengan presente. Bueno, veamos esta. Aquí tenemos el ATP. Entonces, el ATP, decíamos, bueno, ustedes ya deben saberlo, el ATP es un nucleótido. Un nucleótido significa que tiene una base, en este caso la adenina, tiene un azúcar, que en este caso es la ribosa, y tiene unos fosfatos. ¿Vale? En el caso del ATP son 3. Pues los enlaces de los fosfatos son los que almacenan energía proveniente de la glucólisis y de la fosforilación oxidativa. Vale. Entonces, hay una enzima, por supuesto, que degrada el ATP. Y lo que hace básicamente es romper el enlace de fósforo, enlace de fosfato. Si se rompe el enlace de fosfato, pues se va a liberar energía. La energía, ahí están los enlaces de fosfato. Hay 2 enlaces de fosfato que unen 3 fosfatos. Se hace por hidrólisis. Vean. Si le metemos agua y una enzima que lo hace, pues vamos a sacar un fosfato y nos va a quedar un ADP. ¿Vale? Y obtenemos como recompensa una energía que podemos acoplar en una reacción que necesita energía, como por ejemplo las que hemos visto, la contracción de las cabezas de miosina. Aquí tenemos la enzima que sintetiza el ATP, lo que se conoce como ATP sintasa. Entonces, ella también, por acción enzimática, le quitamos agua a este fosfato y lo pegamos. Eso lo hace la enzima, ¿no? Eso no ocurre espontáneamente. Hay que meterle energía, por supuesto. La energía proviene, obviamente, de la degradación de glucosa. Eso ocurre en el citoplasma, puede ocurrir. En el ciclo de Krebs también, que eso ocurre en la matriz mitocondrial. Pero la mayoría de ATPs en las células aerobias, es decir, las que tienen mitocondrias, ocurre en la membrana interna mitocondrial. ¿Vale? La glucosa entra, ustedes lo ven acá, a la célula y empieza un proceso de glucólisis, que es la ruptura de esa glucosa hasta sus últimas consecuencias, que son básicamente la obtención de ATP. Bueno. Hay una forma de almacenar energía. Vamos a ver, espera si así logro. Es que es como que se detiene el video y no continúa. Bueno, aquí empezó de nuevo. El ATP hidroliza. Esta enzima es una enzima hidrolítica. Por hidrólisis le quita un fosfato y libera energía. Vale, hasta ahí todo perfecto. Bueno, pero ese mismo ADP se le puede pegar un fosfato en la ATP sintasa. Pero entonces hay que meterle primero la acción de una enzima y segundo meterle energía para poder pegar ese fosfato a los otros 2. ¿Vale? Ahí metemos energía y se pegan. Y así queda el ATP. Bueno, la glucólisis, primero que todo, la creatinina quinasa, o mejor dicho, hay un almacenamiento. La célula muscular puede tener almacenamiento de energía. Y ese almacenamiento lo hace la creatinfosfato, un creatinfosfato.
Bueno, hay dos sitios donde se almacena en energía en el músculo. Uno es el almacenamiento de oxígeno que se da en la mioglobina. Recuerden que la mioglobina es la proteína que se parece mucho a la hemoglobina de la sangre, solo que está dentro del músculo, y esta mioglobina almacena oxígeno, porque el metabolismo muscular puede, en muchos casos, ser aerobio, necesita oxígeno, así que se puede almacenar hasta cierto nivel algo de oxígeno por la mioglobina. Y otro almacenamiento es el de la glucosa. La glucosa se puede almacenar, ustedes lo ven acá, en forma de glucógeno. O sea, el glucógeno no solamente es algo que hacen los músculos, perdón, no es algo que solamente hace el hígado. El hígado produce glucógeno y lo almacena, pero no es el único. También el músculo es capaz de generar glucógeno para almacenar glucosa. Bueno, ¿qué pasa después? Ya veremos la creatinquinasa. Eso es una enzima del músculo que ayuda al metabolismo muscular. Bueno, sigamos viendo la secuencia. Aquí está la glucólisis. La glucólisis en el citoplasma genera 2 ATPs. ¿Vale? 2 ATPs. ¿Vale? Y puede generar ácido pirúvico. El ácido pirúvico se puede convertir en ácido láctico. Fíjense que este metabolismo del citoplasma no consume oxígeno. Ese es el típico metabolismo anaeróbico, en donde obtenemos algo de ATP, o sea, 2 ATPs por molécula de glucosa, es muy poquito, y generamos ácido láctico. El problema está en que la célula muscular no puede hacer nada con el ácido láctico, no tiene enzimas que degraden el ácido láctico. Así que el ácido láctico debe irse por la sangre hacia el hígado. El hígado sí puede hacer algo con eso. El hígado sí puede generar incluso glucosa nueva. ¿Vale? Bueno, pero si hay oxígeno en la vía aerobia, ¿vale? Y además que se almacena en la mioglobina, pues ese oxígeno entra en la mitocondria y coge el ácido pirúvico y puede hacer ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. ¿Vale? Sigamos viéndolo acá. Exacto. Entonces el ácido pirúvico, se lo ven acá, si hay oxígeno, entonces se convierte en acetilcoenzima A y entra a la mitocondria. La mitocondria entonces produce muchos más ATPs. 36, para ser exactos. Profe, qué pena, usted está hablando, no se le escucha nada. Carambas. No había visto que se había apagado el micrófono. Bueno, les decía que la energía proveniente de la glucólisis, ¿vale? Genera solamente 2, realmente genera 4, pero como se gastan 2, entonces de forma neta se producen 2 moléculas de ATP. Pero eso es en la vía anaerobia. En la vía aerobia, si hay oxígeno, es decir, ya no se produce ácido láctico, sino que se produce pirúvico. Y el pirúvico se convierte en acetilcoenzima A en el citoplasma, entra a la mitocondria, el ciclo de Krebs produce
produce NADPH, produce FADH y produce también ATPs. Y luego esos NADH y FADH entran al ciclo al fosforilación oxidativa en la membrana interna mitocondrial y generan en total, para una sola molécula de glucosa, 36 ATPs. Esos ATPs sirven para todo el metabolismo muscular. El metabolismo muscular es el que nos permite, con ese ATP, generar, por ejemplo, la contracción de las cabezas de miosina, es decir, la propia contracción muscular. El ATP sirve para desconectar la miosina de la actina, ¿eh? Y también el ATP sirve para la recaptura y guardar el calcio en la cisterna terminal. Para todo eso se requiere ATP. Entonces, ese es el metabolismo del músculo, ¿no? A ver, logramos hacerlo andar. Bueno, entonces, ¿de dónde procede todo el ATP entonces que se gasta en la contracción muscular? Entonces, hay una fuente, digamos, que es la hidrólisis de creatinina fosfato, porque la creatinina fosfato tiene, esa es la parte que no había explicado, ¿no? La creatinina fosfato tiene un fosfato, así que puede generar algo de energía, ¿vale? Pero la glucólisis es la que más genera, pero la glucólisis por vía anaerobia genera un poquito. ¿Ya? La mayoría del ATP viene de la glucólisis, es decir, la degradación de glucosa dentro de la mitocondria con presencia de oxígeno. Y eso es lo que genera la contracción muscular. Ese es el metabolismo del músculo, ¿no? Pues hay otras fuentes, como vieron, la creatinfosfato, mediante una enzima que se llama creatinquinasa, pero realmente quien más tiene producción de ATP es la glucólisis, pero dentro de la mitocondria en vía aerobia. ¿Qué pasa con el ácido láctico? Habíamos mencionado. Si en vía anaerobia, si se produce ácido láctico, el músculo no puede hacer mucho por él. Así que debe mandarlo al hígado. Pero si hay oxígeno, o si vuelve el retorno de oxígeno, pues sí que podría esa producción de ácido láctico detenerse y producir más bien ácido pirúvico, que se convierte en acetilcoenzima A, que entra en la mitocondria y genera pues la producción de 36 ATPs. Hay dos tipos de músculo, dos tipos de fibras musculares, ¿no? Uno que llamamos el músculo blanco y otro es el músculo rojo. Estos nombres vienen dados por la apariencia que tienen en los cortes histológicos. El músculo blanco tiene menos mioglobina y el músculo rojo tiene mucha más mioglobina. Entonces, usted ya pueden hacer inferir si tiene más mioglobina o tiene menos mioglobina, qué tipo de fibra es, ¿no? ¿Aerobia o anaerobia? ¿Vale? El músculo blanco principalmente usa la glucólisis para sintetizar ATP. ¿Ya? Estas células tienen poquitas o muy pequeñas cantidades de mioglobina y muy poquitos capilares. Entonces, por tanto, reciben muy poquito oxígeno y su metabolismo será seguramente anaerobio, ¿vale? Entonces, pero bueno, esas células casi no hacen fosforilación oxidativa, así que no hay problema. Más que todo producen ATP citoplasmáticamente, ¿cierto? Y a pesar de ser poquito, pues igual les sirve, ¿no? Y son las que llamamos fibras para acciones cortas, ¿no? Espera que eso se me adelantó. Vamos acá. Entonces, ¿cómo se caracterizan las fibras de músculo blanco? Entonces, primero que son más grandes en el diámetro. Segundo, el color es mucho más blanco. Tienen pocos capilares y tienen relativamente pocas mitocondrias. Y tiene alto contenido de glucógeno.
almacenado. ¿Ya? Bueno, ese es el músculo blanco. Entonces, eso sirve para metabolismo anaeróbico. ¿Vale? El metabolismo anaeróbico es para, digamos, actividades muy cortas, de muy corta duración, porque tiende a cansarse rápido el músculo. ¿Vale? Eso es lo que pasaría con un atleta de 100 metros planos. Se dice que los atletas de 100 metros planos ni siquiera respiran durante los 100 metros planos. Recuerden que son 9 segundos, ¿cierto? Un atleta de 100 metros toma el aire y empieza a correr 9 segundos sin respirar. Dedica toda su energía a recorrer esos 100 metros en menos de 10 segundos, y eso es lo que hacen los deportistas de élite. Les tienen mucho músculo blanco. Hacen mucha anaerobiosis, y cuando terminan esos 100 metros están agotados, totalmente agotados. Han generado tanto ácido láctico, que ese ácido láctico genera mucho cansancio. Y de eso quería yo hablarles. Resulta que el ácido láctico es una de esas sustancias que pueden estimular los receptores del dolor en el músculo. Entonces, los nociceptores se llaman. Entonces, los nociceptores llenos de ácido láctico, pues lo que hacen es enviar señales de cansancio. Y la persona siente fatiga muscular. En 100 metros planos ya hay fatiga muscular, ¿vale? Pero son 9 segundos nomás, ¿vale? Eso es pura actividad del músculo blanco. Ahora, ¿qué pasa con el músculo rojo? ¿No? ¿Qué es lo que veremos ahora? Bueno, el otro tipo de músculo, decíamos, es el músculo rojo, o las fibras del músculo rojo. O sea, en general, cada músculo tiene un poco de ambas, ¿no? Lo que se diferencia entre una persona y otra, un animal y otro, o un músculo y otro, es en la proporción de músculo blanco a músculo rojo. El músculo rojo, entonces decía, tiene menos diámetro que el músculo blanco, tiene un color rojo mucho más vivo, ¿cierto? En la histología, tiene muchos más capilares, tiene numerosas mitocondrias y tiene bajo contenido de glucógeno. O sea, almacena muy poco glucógeno, ¿vale? Este músculo, por supuesto, para sintetizar el ATP, estas fibras utilizan todo el mecanismo mitocondrial y de oxígeno para obtener ATP. O sea, son muy eficientes en la producción de glucólisis, de ciclo de Krebs, de fosforilación oxidativa, y entonces generan 36 ATPs por cada molécula de glucosa, y también, por supuesto, generan mucho CO2 y agua, ¿no? Que es el resultado del metabolismo aeróbico. Bien, y eso es lo que le pasa entonces a estas células, digamos, a estas fibras de músculo rojo, y son las que se utilizan más que todo por los maratonistas, ¿vale? Que les permiten aguantar 2 o 3 horas corriendo, ¿vale? Sin necesidad de parar, ¿vale? Obviamente al final se cansan. Algo de anaerobiosis se debe producir y algo de ácido láctico se produce, y seguramente también habrá cansancio al final. Pero aguantar 2 horas y media o 3 horas en una maratón no es cualquier cosa. Y entonces el músculo, la especialización de este músculo en esos atletas de élite hace que tengan mucho músculo, mucha proporción de músculo rojo sobre el músculo blanco, ¿vale? En veterinaria eso también se usa. Por ejemplo, si usted quiere saber si un caballo, por ejemplo, un caballo es para labores de trabajo duro, de resistencia, o es para transporte de un campesino, por ejemplo. Entonces son razas diferentes, ¿no? Inclusive hay caballos de músculo blanco muy de élite también, que son los caballos de carreras, ¿cierto? Unos caballos ingleses muy atléticos y que también corren distancias cortas y terminan rendidos. Estos caballos, pues obviamente se les da mucho más músculo blanco. En cambio, los caballos de trabajo duro, de tiro pesado, que son capaces de soportar cargas bastante fuertes, ¿vale? Son caballos que tienen mucho más músculo rojo, ¿no?
Entonces, esa especialización en un tipo de músculo sobre el otro es algo genético también, ¿no? Y de entrenamiento, por supuesto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto de lo que hemos hablado hoy? Bueno, hoy no les hice preguntas porque, pues claro, como tenía que mostrar todos esos videos, no hice preguntas que puedan servir para que ustedes ganen puntos. Lo lamento, pues es que tenía esa metodología de los videos. Pero la próxima clase haremos ya las acostumbradas preguntas. Vamos a ver lo que es la fisiología de los demás tipos de músculos, el músculo estriado, músculo liso, músculo cardíaco, y empezaremos también a ver lo que tiene que ver con la fisiología cardiovascular, ¿vale? O sea, ¿cómo es la función cardiovascular? Entonces, para que vayan leyendo estos días, esta semana, acerca de ambas cosas. Uno, los diferentes tipos de músculos y cómo ocurre la fisiología en esos músculos. Por ejemplo, el músculo liso, ¿vale? ¿Por qué es liso? Porque no es estriado, porque no tiene esos sarcómeros como en el músculo cardíaco o el músculo estriado, ¿vale? ¿Qué tipo de metabolismo tiene? ¿También funciona la troponina y tropomiosina en el músculo liso? Bueno, estas son preguntas que seguramente les haré la próxima clase y espero que ustedes las respondan para ganarse los puntitos que les ayudan en la nota del parcial. Entonces veremos eso, las diferencias y similitudes entre los tipos de músculos, cómo es la fisiología muscular lisa y cardíaca, cómo es el electrocardiograma, qué se mide con el electrocardiograma, y también, por supuesto, la función cardiovascular, ¿vale? Que es muy importante en medicina. Bien, ¿ninguna pregunta? Bueno, pues como esta era la primera clase que teníamos el día de hoy, pues yo pienso que por hoy podemos dejar allí, ¿no? Bueno, si ustedes no tienen preguntas, si tienen preguntas, pues como, entraré pues a tratar de resolver las dudas de ustedes. ¿Vale? Bueno. Sí, ustedes pueden revisar en el libro de Pearson o en las animaciones de Pearson lo que es la actividad eléctrica del corazón, el ciclo cardíaco, el gasto cardíaco, factores que afectan la presión arterial, por ejemplo, cómo es el ritmo autónomo del corazón, ¿vale? ¿Qué pasa en los capilares, por ejemplo? Todo eso es importante que lo vayamos viendo, ¿vale? Y también, como les decía, veremos los diferentes tipos de músculo. Músculo liso y músculo cardíaco. Bueno, entonces, como les decía, no hay preguntas, entonces, por el día de hoy podemos dejar aquí. Mañana hay laboratorio con el grupo del viernes. Y espero mañana poderles aportar las notas de los laboratorios que ya van, los 2 primeros laboratorios, ¿vale? Estoy trabajando en ello. Entonces vamos a ver si mañana ya puedo darles las calificaciones de esos 2 laboratorios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, bueno, no siendo más por hoy, pues entonces me despido. Y nos vemos entonces mañana con el grupo del viernes y la próxima semana entonces nos veremos para continuar el tema de fisiología. ¿Vale? Hasta luego entonces. Vale, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe.